Hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestras actividades. Ahí les acabo de compartir dos enlaces. El primer enlace es el de nuestra actividad de esta semana. Se los vuelvo a enviar, que tiene que ver con este asunto, ¿no? De la semiótica. Vamos a platicar un poco sobre semiótica. Ahorita a ver cómo se van dando las cosas. Si alcanza el tiempo, vamos a comenzar con el tema de teoría del color. Son teorías del color, son los enfoques que he alcanzado a identificar sobre la teoría del color y más o menos cómo son, en ese sentido, las aplicaciones. Entonces hay un video chiquito en donde da una explicación sobre la semiótica, que es la semiótica. El tema, pues, ya sé que lo conocen, seguramente lo han platicado también bastante, como los otros temas que hemos revisado. Sin embargo, insisto, ¿no? En esta postura en la que me encuentro, que es el tratar de llevarles a que tengan una aproximación en relación a estas teorías y el ejercicio profesional, ¿sale? Dura 11 minutos y nuestra segunda actividad, bueno, está de recordatorio de la boletina. Ya habíamos platicado al respecto de esto, hemos platicado mucho, pero de todas maneras vamos a seguirlo promocionando. Y esta semana y la que viene, la evaluación docente. Les he estado comentando a los grupos, bueno, sí, a partir de esta semana, que es cuando nos llegó el aviso de que, pues, por favor, nos acerquemos a ustedes y creo que es que les insistamos, algo así decía el correo, en que participen en la evaluación. Esta onda parece que es muy importante, eso sí, no lo puedo garantizar, pero en el sentido en cómo lo habíamos platicado al respecto del propósito de la administración de poder ubicarnos, supongo que esta posición de solicitarnos que les estemos avisando es o tiene que ver con la idea de que nos puedan reubicar a los académicos en caso de que no estemos cubriendo las expectativas dentro de cada una de las materias. Y en este mismo sentido, si no estamos cumpliendo con las características, es porque seguramente o probablemente no tenemos el perfil para impartir determinados temas. Ujú. Entonces, de lo que trata, hasta donde entiendo, es de una especie de reordenamiento. Es decir, si a lo mejor pues yo soy bueno, a lo mejor enseñando Photoshop, pues, que me manden a dar el curso, si me explico, y más bien creo que sería en ese sentido, aunque creo que no va a estar tan sencillo porque ya hay algunas manifestaciones, ¿no? En torno a la revisión del plan de estudios. Esto es normal, ¿eh? Todo el mundo pues, ya está preocupado por si nos van a mover y pues ya tengo muchos años dando la materia y cosas por el estilo, pero de todas maneras creo que es importante su participación. Revisé la última evaluación que me hicieron y en una materia solo había una persona que había evaluado el curso, ¿no? Y en otras 5 o 6 personas. Entonces ahí pues, se desactiva obviamente pues, prácticamente toda la posibilidad de tener un perfil de cuál es el resultado, ¿no? Muy apegado a la realidad para que pudiese haber algo así, un consenso sobre nuestra actividad laboral, pues sí tendría que haber una participación alta. Y de manera general, cuando menos en lo que a mí respecta, porque no anda uno preguntándole, por supuesto, a los compañeros, ¿no? Cómo les fue, pero pues eso da más o menos una idea, ¿no? De que se está replicando más o menos la misma situación, de que pues, son pocas personas las que nos están evaluando. Desconozco exactamente cuáles sean los motivos para que no ejerzan este ejercicio, pero pues supongo que entre algunos de ellos pues tiene que ver con, pues se me olvidó, ¿no? Se me pasa, pues, mañana lo hago, al rato lo hago, o simplemente pues no se enteran. Entonces,
ojalá tengan oportunidad de evaluar a este académico y obviamente a los académicos de las materias en las que ustedes están inscritos y que pues nada más pues, ejerzan esta posibilidad de tener una opinión. La opinión obviamente pues no es una condena ni nada por el estilo, sino pues, es un ejercicio que suele aplicarse en muchos lugares, en algunos otros lugares con más rigor. Entonces hay escuelas particulares en donde pues literalmente te llaman después de la evaluación y te llaman para darte retroalimentación y eso está padre. O sea, te dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? O te dan una felicitación. O simplemente te dicen, ¿sabes cuándo? Pues tienes que aplicarte, porque si no, a lo mejor para la siguiente evaluación, si mantienes el resultado, pues a lo mejor ya no hay trabajo. Que esto, pues aparentemente, pues es una vía correcta, aparentemente, para mantener obviamente pues, el nivel académico, pero también la onda es de que pues hay personas quienes no, podríamos no funcionar bajo esos parámetros. Pero de todas maneras, insisto, pues ojalá tengan chance de hacerlo. Con ustedes solamente tendré esta oportunidad para avisarles todavía con sus compañeros de la siguiente semana, del martes, del miércoles que atiendo grupos, ahí todavía les podré platicar un poquito, ¿no? Y ojalá ahí puedan animarse a realizar el ejercicio. Saraí, por favor. Buenos días, Saraí. Buenos días. Bueno, no tiene mucho que ver, pero quería ver si podía regresar la diapositiva de la participación. Ah, sí, Ujú. ahí está. Ujú. Ya les Sí, compartí el link, no sé si por ahí ya lo viste. Está en el chat. oh, no lo había visto. Sí, Ajá, está bien. chécalo ahí No, en el muchas chat. gracias. Chécalo Ujú. en el chat. Si no lo tienes, ahorita con todo gusto te lo vuelvo a compartir. Si alguien no tiene el link de la actividad para participación, por favor, nada más díganmelo y ahorita se los comparto. Ya les compartí también el link para la evaluación. Es algo que, insisto, nos pidieron que hiciéramos y pues, no tengo yo mayor inconveniente. No es, tampoco es sencillo, ¿eh? Obviamente que seamos evaluados, sobre todo cuando pasaron muchos años y obviamente no había este tipo de actividades y pues siempre hubo, eh, pues sí, algunas personas que se resisten a este tipo de situaciones porque hablaban de la productividad tiene que ver con un modelo económico, ¿sí? O ideológico, o las dos cosas juntas, y que obviamente pues, ejerce de una determinada manera pues cierta presión para que nosotros pues nos disciplinemos y actuemos en relación obviamente a una mejora en torno a los contenidos, ¿no? Dentro de las clases. Pero bueno, pues ya ahí está la información. Acuérdense, la siguiente semana pues, no nos vamos a ver. Es día festivo, entonces viene el Día de Muertos y pues creo que casi toda la semana, ¿no? Va a haber actividades ahí en la facultad. Entonces ojalá puedan disfrutar mucho esos días, si es que les gusta, obviamente, la festividad. Si no, pues bueno, tendrán un día de descanso y creo que si tienen actividades el sábado, tampoco el sábado va a haber actividades. Pues bueno, vámonos sobre las teorías de la comunicación. Seguimos en esta línea, insisto, hoy vamos a platicar sobre semiótica y vamos a, si el tiempo que nos quede, lo vamos a enfocar hacia la teoría del color. Dentro de 15 días vamos a recuperar o terminar lo que tengamos pendiente en relación a la teoría o las teorías del color. Ya saben, el objetivo es el mismo. Desde hace 3 sesiones estamos revisando exactamente lo mismo, conocer algunas de las teorías del diseño y la comunicación visual y el tema, ¿no? Que se vincula con lo que revisamos en relación a la percepción, ¿sí? Ya ahora materializado en el sentido de la semiótica. Entonces son temas que van vinculados y aquí es importante pues nuevamente distinguir que el hecho de una explicación teórica desde el enfoque académico tiene que traducirse a el ámbito laboral, ¿sí? Si no, como que nos cuesta más trabajo.
A veces teníamos oportunidad de hacer visitas, una o dos visitas, bueno, eran dos visitas al año a algunas empresas o algún lugar en particular y ahí ya en la plática, si les daban una plática, ya complementaba, terminando la plática, ya complementaba esa sesión explicándoles algunas de las cosas que veíamos teóricamente en el salón de clases. Ujú. Y ahí, pues, la mayoría de las veces pues, se reforzaba con las charlas que nos daban. Ahora es un poquito más complicado, ya se está solicitando también esa situación de que pudiésemos regresar ya todos a las clases presenciales, pero me parece que esto no se va a realizar cuando menos el siguiente semestre, por eso están haciendo la revisión del plan de estudios. Bueno, vamos a nuevamente a funcionar en ese sentido como ejercicio y pues les pregunto, ¿qué es esto? ¿Sí? A ver si hay alguna, si me acompañan, ¿sí? Algo que es lo que qué es lo que pueden interpretar de lo que está gráficamente. Es un peine, dice Alexia, muchas gracias. Sí, a ver qué más ven. Frida, por favor. Ya Sofía, por favor. ¿Un elefante? Un elefante, muy bien. A ver, tenemos un peine, un elefante. Víctor dice que son unos arcos y básicamente es lo que arcos también coincide Linda, Mariana, un puente, un edificio. Muy bien, sí, vamos hacia allá. Esto, Sarai dice también un edificio. También Mariana coincide con que es un peine. Originalmente, sí, tengo esto, que es lo que he estado capturando. No había colocado, por ejemplo, lo que menciona, ¿no? Mariana, un puente, Linda, Arcos, Víctor Arcos, sí, eso no lo había considerado. Aquí hay un peine. Ujú. Y hay un elefante. Originalmente este gráfico que me encontré ahí en internet, estaba buscando materiales en relación a la semiótica. Esto creo que tiene 2 años, 3 años que encontré este gráfico y me gusta presentarlo porque la primera vez que lo presenté, tal cual, así tal cual como está aquí, lo presenté y entonces les pregunté y respondían las mismas cosas, ¿no? Es un peine, que siempre era lo que decíamos, unos arcos, y resulta que obviamente con el ojito, ¿sí? Tal vez podría ser interpretado como un elefante. Por eso digo tal vez porque hubo otras respuestas, ¿sí? Hay personas que tardaron un poco en identificar al elefante, probablemente la proporción, ¿sí? En torno a lo mejor a la trompa, modificaría radicalmente la cuestión de la percepción. Y esto nuevamente y va en ese sentido. Un bigote, dice Ángel, sí, podría ser también un bigote muy particular, pero sí, definitivamente también podría serlo. Si tomamos un rostro y le ponemos ahí esta parte, pues podría ser perfectamente un bigote. Y el asunto es precisamente el regresar al análisis de lo que sucede, ¿sí? Alrededor del ejercicio profesional. Generalmente nosotros tenemos esa formación en donde nos dice que tenemos que hacer cosas diferentes, bueno, creativas y en ese sentido diferentes, aunque obviamente la creatividad también va a tener muchas otras acepciones, más que el romper con los esquemas. Digamos que la problemática de la ruptura de los esquemas es precisamente que a lo mejor lo que nosotros hacemos no necesariamente va a ser comprendido como nosotros lo queremos. Entonces, dentro del discurso comunicativo, literalmente había que decir que se trata de un elefante o hacer una animación o hacer un ruido, el sonido que hacen los elefantes para que pudiese vincularse de forma inmediata. En el caso de la comunicación, les comento que lo que escribí en licenciatura sobre, en mi tesis es sobre el concepto de reticencia. Y entonces ahí yo tenía precisamente esta idea en la medida de encontrar una especie de lenguaje universal, obviamente influenciado por el Lupton,
en el ABC de la Bauhaus y la generación de un lenguaje universal, pues andábamos en la búsqueda, yo y algunos amigos de ese lenguaje universal, y entonces en una de las revisiones decía un maestro Chávez, que el problema precisamente de complejizar en términos comunicativos es que la mayoría de las personas no van a entender. No lo van a comprender porque nos encontramos en diferentes niveles perceptuales, sensoriales, pues bueno, todos tenemos esa habilidad también desarrollada en diferentes niveles, pero sobre todo en la cuestión perceptual, ¿no? En el cómo vamos a traducir. Si el identificar exactamente si se trataba de un elefante podría ser de vida o muerte, pues ya valió esto. Y entonces ahí es donde está o puede radicar precisamente la complejidad. Algunas marcas, algunas empresas pueden darse el lujo de colocar una mancha y crear toda una historia alrededor porque pues van a tener los recursos económicos para contar la historia y generar diferentes frentes para dar la explicación y vincular, ¿no? Literalmente contar una historia a través de diferentes spots. Pueden hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, en la mayoría, literalmente en la gran mayoría de los casos, tenemos pocas oportunidades comunicativas y de ahí la relevancia en ese sentido de la semiótica. Es decir, la semiótica pues va a ser literalmente el estudio de los signos. Peirce, que es digamos que el representante, por decirlo de alguna manera, de esta ciencia, él va a escribir la teoría general de los signos, y esta teoría general de los signos, pues bueno, hablará del nacimiento de estos signos, cómo estos signos cobran fuerza a nivel social, y estos signos en algún momento o pueden morir o se transforman, ¿no? Van cambiando con el paso del tiempo. Esto es un asunto que no nos compete profesionalmente, nos compete el conocer esas teorías, saber precisamente que hay una dinámica dentro de los signos y que, no sé, una canción que obviamente es un grupo de signos y que nos puede evocar comunicativamente algo significativo, pues también con el paso del tiempo puede tener una resignificación, ¿sí? Lo que a lo mejor para su familia, ¿no? Papás, abuelos, era una canción de Juan Gabriel, me atrevo a mencionarlo porque todavía el año pasado varias personas sabían quién era Juan Gabriel y que esa canción era una canción romántica y demás. En el momento en el que ustedes a lo mejor la escucharon, eh, ya que sus familiares la escuchaban, les va a generar van a tener una interpretación completamente distinta. Si a lo mejor estaban en un momento de enamoramiento aquellos parientes, pero ustedes lo van a vincular con una condición de cercanía completamente distinta, lo van a asociar con esas personas. En ese sentido, el signo, el grupo de signos, pues van a tener obviamente una interpretación muy distinta, y esto es lo que sucede en términos sociales. Hay conceptos que sí que se incrustan bajo el control de distribución, bueno, ejercicio, realización, control, distribución de determinadas comunicaciones, y entonces se intenta o se llega a lograr insertar algunas ideas, dentro de esas ideas pues, pueden ser algunas interpretaciones, en particular sobre figuras, sobre signos, sobre cosas así por el estilo. Sin embargo, insisto, con las oportunidades que tenemos nosotros, pues es complicado el poder desarrollar ese nivel de profundización. Y por otro lado, en términos sociales es donde nosotros vamos a observar qué y cómo se van pues, transformando todos estos signos. De hecho, a través de las relaciones o las intercomunicaciones dentro de las redes sociales y el Internet en general, o la Internet en general, lo que vamos a encontrar es que es la sociedad en general quienes en la participación o en la omisión son quienes van a ir estructurando. Nuevamente, esto nos llevaría a comprender que el análisis de los términos comunicativos tiene que dirigirse
hacia las personas, ¿no? Entonces, la semiótica, pues bueno, su raíz tiene que ver con el griego, semión signo. Entonces, ¿se acuerdan que también encontrábamos en el diseño este concepto, que es el signo? Entonces, el signo es la unidad mínima comunicativa. Esta unidad mínima, pues, en conjunción con otras, puede armar discursos, y con esos discursos podemos acercarnos hacia algunas personas, ¿no? Que en un principio significó el estudio de los síntomas médicos. Entonces, los síntomas, por ejemplo, son signos, ¿no? Llamados signos vitales. Cuando alguien tiene algún problema, pues lo que hace el profesional de la medicina, pues, es acercarse y tomar esos signos, ¿no? Literalmente le está diciendo o le está señalando el estado del cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos la presión alta, precisamente por eso es una de las primeras cosas que se observa. Bueno, viene la auscultación, se checa el ritmo cardíaco, se puede palpar, y para tener obviamente mayor certeza sobre la condición del corazón, pues bueno, se toma la presión. Y entonces resulta que si algo está mal, algún órgano está funcionando mal, lo que hace los demás órganos, como trabajan en equipo, tratan de tomar las funciones. Obviamente, pues, el corazón no puede tomar la función de los riñones, pero pues bueno, se pone a chambear más para tratar de alimentar, ¿no?, sanguíneamente a los riñones, y pues ya en este sentido, pues el corazón va a empezar a agotarse dentro de poco tiempo, ya que no se ha atendido, en caso obviamente de que no se atienda el problema, ¿sí?, en cuestión. Entonces, así es como va a estar establecido. Los signos nos dicen cosas, y en cada una de las áreas en las que nosotros nos desempeñamos, pues vamos a encontrar estos conceptos, ¿no? Del síntoma o de los signos. Cuando hacemos un ejercicio profesional, pues en otro sentido y con otras palabras, también vamos a recurrir a los síntomas. Uh-huh. Y nosotros, como en muchas profesiones, lo que vamos a hacer es diagnosticar. Uh-huh. Entonces, de repente, cuando hay una problemática, nos mandan el brief, que es muy usual ya hablar de ese documento. eh, Correspondemos básicamente a lo que está establecido dentro de ese papel, o dentro de ese planteamiento. Sin embargo, lo que generalmente les recomiendo es que hagan un diagnóstico. Ya les explicaré cuáles son los pasos que debemos de seguir para la realización de un diagnóstico, y obviamente ese diagnóstico también tiene que ver con lo que la organización pues vaya a vertir de inversión hacia la problemática. Pero bueno, esto es una recomendación profesional. No se queden nada más con el brief, porque eso sería tanto como llegar al médico y pues, decirle al médico, pues recéteme unas pastillas para el dolor de estómago. Entonces, no, nosotros como profesionales tenemos que decir, no, pues dame chance de revisar cuáles son tus signos vitales, como preguntarte un poco qué síntomas tienes, y entonces a partir de ello, pues tomaré la decisión yo de si necesitas esas pastillas que me estás diciendo, o necesitas un tratamiento distinto, o incluso llevar a la situación un análisis más profundo, ¿no? Que es lo que hacen muchos médicos, o supongo que todos los médicos, pedir algún estudio en particular. Más o menos así sería la situación. Obviamente esto depende del tamaño de la problemática. Esto lo estaremos platicando dentro de 8, 15 días. Estaremos platicando sobre el diagnóstico y sobre el proceso metodológico en el ejercicio profesional. Hoy en día se define como la disciplina que estudia los fenómenos de producción, circulación e interpretación de los signos, ¿no? Las personas interpretamos, ya habíamos visto la semana pasada, para eso fue ese ejercicio. Las personas tenemos interpretaciones de un mismo fenómeno de diferentes maneras, ¿no? Por ahí también nos pusieron el ejemplo del vestido. Se acordarán del vestido, si era, no sé, si azul o color hueso, color crema, y entonces las diferentes personas manifestaban dependiendo obviamente de lo que estaban interpretando, o de las condiciones o características contextuales en las que se encuentran las personas. La idea, obviamente, más propicia dentro
la esfera comunicativa en términos profesionales es que nosotros seamos partícipes de la construcción del contexto. Ujú. Parte del éxito, ya lo había también mencionado en otro momento, se debe a eso, a que se pueden controlar diferentes elementos dentro de un contexto y esto potencializa la actividad que esperamos o que deseamos construir en las personas. Pues bueno, en este caso, Peirce, el complemento teórico de esto pues, será Ferdinand de Saussure, entonces filósofo y matemático norteamericano, va a entender por semántica la doctrina, menciona de la naturaleza esencial, de las verdades fundamentales de cualquier clase posible de semiosis. ¿Alguien recuerda qué es la semiosis, el concepto de semiosis? La semiosis, por ahí sí hay alguna reacción. La semiosis la encontraríamos aquí. ¿Sí? En ese sentido hay semiosis desde luego también acá, aunque el gráfico original, la semiosis se daría, se realizaría en ese sentido, en el momento en el que las personas identificamos a un elefante. Si no identificamos a un elefante, obviamente hay cuestiones comunicativas que no tienen mayor trascendencia verdaderamente si no se interpreta de la manera en cómo tendría que interpretarse. Vamos a suponer que estamos en un zoológico y que nos encontramos con esto y alguien dice, ah, mira, aquí está el animal peine, ¿no? O sea, no sucedería absolutamente nada, ¿no? Tal vez unas bromas y dirían, ah, ¿quién diseñó esto? Pues no sabe diseñar, si somos nosotros, ¿sí? O algo así por el estilo. ¿Sí? Cada quien, dependiendo de la personalidad, de su profesión, pues vamos a tener algún tipo de interpretación en relación a esto. ¿Sí? Es el caso del rediseño de Mexicana de Aviación. Por ahí me encontré, que lo compartieron en un grupo de maestros. El caso, está ese rediseño, se llevó a una posición más orgánica del diseño original. Me, si- en términos personales se me hacía más simpático el otro, pero pues, no sucede gran cosa, ¿no? No por eso las aeronaves van a tener mayor velocidad o menor velocidad, sino que es una cuestión muy académica precisamente de lo que sucede en términos comunicativos. Si la gente decide no subirse, no comprar un boleto en Mexicana por el logo, por decir, no, me gusta más el otro, mejor me voy a ir a otra aerolínea, pues entonces diríamos, sí, hay qué onda, ¿no? O sea, falló completamente el diseño, pero si no sucede una situación de esa naturaleza, no sucede absolutamente nada, pero hay posiciones, obviamente, en donde la comunicación tiene que ser sumamente puntual, ¿sí? Ya que nos va a orientar hacia una determinada conducta, sea de forma inmediata, o sea, en el mediano o en el largo plazo, pero si obviamente eso no está bien resuelto, pues podría traer una problemática o podría construir una serie de problemáticas. Y estas cosas, ese tipo de situaciones deben de tenerlas siempre presentes. ¿Hasta dónde la intervención en la que me encuentro puede generar, obviamente, en algún sentido, hasta una crisis? Entonces, si es algo que no necesariamente va a tener una gran afectación, pues bueno, en ese sentido nosotros podemos ser mucho más expresivos. Ujú. Sin embargo, si se trata de otra situación, habría que tener muchas consideraciones en relación a la forma en cómo nosotros estamos percibiendo la problemática y cómo vamos a actuar frente a esa problemática. Por semiosis se entiende una acción, una confluencia que sea o suponga una cooperación de tres sujetos, ¿no? Son tres elementos, es la triada, es la trinidad, es como en la teoría del conocimiento, hay está el sujeto, hay un objeto y el otro elemento es la aprehensión de ese objeto por parte del sujeto. En el caso de Peirce, pues vamos a tener exactamente lo mismo. ¿Qué va a estudiar la semiótica? Va a estudiar a los signos, ¿no? En tanto unidad básica, ¿no? De significación. Entonces, tenemos a ese concepto. Teóricamente, ¿sí? Es una cuestión de análisis. Esto son los factores que nos dan esa categoría de universitarias, ¿no? De universitarios, y que en este sentido son aquellos conocimientos que tenemos extras sobre el funcionamiento y sobre las explicaciones en relación a los procesos
En ese sentido, bueno, en este caso en particular de los procesos comunicativos. Ujú. Y de ahí pues, nos vamos a los códigos, que son sistemas que van a capitalizar precisamente un grupo de signos. Entonces, en la medida que yo conozco a los signos, identifico a los diferentes tipos de signos, que ese es básicamente el trabajo de Peirce, la revisión, el análisis de los diferentes sistemas de signos, el signo, comunidad y los diferentes sistemas de signos, y los tipos de lenguajes que se van a conformar a partir de, ¿sí? La cultura en tanto medio generador de los signos, esto era lo que les mencionaba, el asunto de estar observando constantemente lo que sucede en términos sociales es lo que nos va a permitir a nosotros el saber identificar cuáles son esos códigos, ¿sí? A través de los que se mueven ustedes, ¿no? Nosotros. Entonces, el asunto no es cómo debería de ser las personas, es frecuente, ¿sí? Académicamente es frecuente que tengamos el hábito de señalar cuando alguien se equivocó a lo mejor escribir, cuando pronuncia, entre comillas, mal una palabra, etcétera. Esa es una cuestión muy académica. Sin embargo, en la vida social, en términos sociales, incluso la estructuración de las frases cuando hablamos no llevan las reglas gramaticales, ¿sí? Y ahí obviamente pues tiene que ver básicamente con una apropiación del lenguaje y que a final de cuentas en la manera en cómo nosotros utilizamos el lenguaje, la idea es obviamente que las personas nos entiendan y verdaderamente nos entienden, ¿sí? Aun cuando coloquemos al verbo, al sujeto en cualquiera de las posiciones. No hay básicamente ninguna problemática en relación a, porque casi todo esto va a tener un contexto. En ciertos momentos, obviamente, pues hay que tener cuidado en relación a ello. Sin embargo, en términos de diseño, la verdad es que a veces nosotros hacemos cosas en donde conscientemente descomponemos, ¿sí? Los discursos y apelamos a aquellas nociones, por ejemplo, como las que veíamos en relación a la Gestalt, ¿no? En donde pues, tenemos la seguridad de que si a lo mejor no le pongo el acento, ¿sí? Y en lugar de no poner el acento, coloco la O más grande, asumiendo que esto le da una potencia más fuerte a la O y no necesita el acento, y por lo tanto voy a leer códigos, ¿sí? De todas maneras, la gente en general va a leer la palabra códigos, y si tiene un contexto esa palabra códigos, pues bueno, no sucedería absolutamente nada y ya estaremos haciendo una intervención en ese sentido, en los términos comunicativos. El texto en tanto unidad básica de análisis. Entonces, cuando nosotros observamos una serie de signos que entre sí van a formar códigos en particular y una serie de códigos que es lo que nos va a llevar a la conformación general de una composición, pues bueno, vamos a llegar al texto. Entonces, ese texto lo vamos a observar en forma de un anuncio, ¿sí? En su totalidad. Entonces, cuando tenemos a la mano un anuncio de lo que sea, nosotros con nuestros conocimientos, con lo que saben hasta el momento, pues pueden más o menos identificar al tipo de público que va, y eso se va a determinar por las fuentes tipográficas, por el tipo de personaje que se encuentra, que nos va a direccionar específicamente hacia alguna temática, y obviamente los elementos nos van a ayudar a contextualizar. Que esto es básicamente lo que estaré haciendo en ese sentido la semiótica. Entonces, el signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto, no significante de cualquier otra cosa. ¿Sí? Hay por ahí, no recuerdo si agregué el de la pipa, no, ya no lo puse, ya estaba muy gastado el de la pipa. Bueno, el de la pipa esto no es una pipa, es una representación gráfica, y evidentemente no es una pipa, es una representación gráfica, que es básicamente lo que se está planteando desde la teoría de Peirce, y la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Es decir, para que nosotros desarrollemos cultura, no desde el enfoque académico, es decir, si nosotros diseñamos, estamos haciendo cultura, que eso sería el enfoque académico, desde el estudio de la ciencia semiótica, más bien tendríamos que comprender que
debido a las interacciones o a los tipos de interacciones culturales, siempre va a haber una producción. O sea, por ejemplo, en la semana estuve en la facultad y colocaron un gráfico grande en un muro que decía Fadowing. Ujú. Y esas son formas en las cuales se interviene directamente sobre un fenómeno cultural. Obviamente, si todavía hay reminiscencias de algunas personas que defienden con cierta rigidez las cuestiones culturales, pues se van a molestar. No, no es Halloween, es Día de Muertos y todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, ese tipo de reacciones, aunque pues, es válido como cualquier tipo de reacción, ¿sí? La verdad es que si culturalmente está aceptado, así va a ser. Entonces, ahora resulta que no solamente tenemos una fiesta, la del 2 de noviembre, y que esta fiesta, no sé si se han percatado, cada vez se está haciendo más extensa. Ya no solamente se festeja el 1 y el 2 de noviembre, sino incluso los festejos empiezan mucho antes, ¿no? La gente empieza a salir a las calles ya con ciertos rasgos, ciertas vestimentas, ciertas personalizaciones en objetos alusivos al Día de Muertos, y que esta celebración pues, bueno, está tomando otras dimensiones, e incluso se ha absorbido el Halloween, que es más interpretado, pienso yo, como una cuestión de, este, de fiesta, o sea, de fiesta entre personas, y que la otra, que es una cuestión más religiosa, espiritual, cuando menos así yo la veo. Entonces, en ese sentido, pues viene la apropiación, es una apropiación cultural, entonces traemos, o alguien, o a través de los medios de comunicación, nos trajeron el Halloween, las personas lo tomamos, lo asumimos, y la chaviza sale a las calles a pedir dulce. No decimos dulce o broma, como dirían los gringos, pero sí salimos disfrazados, ya andamos unos regalando dulces y otros pidiendo dulces. Ya no pedimos calaverita. El año pasado me vacilaba a los niños y les decía, bueno, ¿a quién estaban disfrazados, no? Niñas, niños. Bueno, a las infancias, y les decía, me decían que si les daba un dulce, y les decía, pídelo bien, nada más estaba bromeando, ¿no? Tienes que decir si me da para mi calaverita. Que eso era lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Cuando estábamos pequeños. Pero obviamente esto ya cambió, ¿sí? Por más que yo insista en esa situación, conmigo tal vez haga que me digan, bueno, está bien, don, me da para mi calaverita, y entonces pues, ni siquiera le voy a dar para su calaverita, le voy a dar un dulce, que en el tiempo en el que yo era infante, pues era el pedir literalmente dinero. La idea era poderte comprar una calavera de dulce, que ni siquiera era básicamente lo que nosotros hacíamos, era comprar cualquier otra cosa, si obteníamos obviamente ese recurso económico. Entonces, de esta manera, culturalmente, nosotros vamos modificando absolutamente todas las cosas, ¿sí? Una situación muy parecida ocurre con el lenguaje gráfico y el lenguaje en el sentido de la palabra hablada. Entonces, nosotros hemos incluido muchos anglicismos. Uh-huh. Parte de esos anglicismos tiene que ver con una cuestión de influencia bastante potente, que es la cultura norteamericana. Entonces tenemos varios anglicismos. Por ejemplo, escucho ya con más frecuencia cuando alguien hace una llamada telefónica y se despide, dice bye. Uh-huh. Hay grupos que tienen ese perfil conservador que les genera mucha molestia. Uh-huh. Entonces a lo mejor nos dicen, no, no se dice bye, se dice hasta luego, o se dice adiós. Sin embargo, es el asunto precisamente de la absorción cultural, de la potencia de los fenómenos culturales, en donde, pues, por más que me digan, en la medida que la gente va utilizando una palabra, aunque sea un anglicismo para despedirse, la realidad es que cada vez más personas lo hacen,
¿no? Y con cada vez más frecuencia también escucho el ciao, ¿no? El ciao de los italianos, también cuando se despiden. Ujú. Entonces, esto no tiene absolutamente nada de malo. Si, por ejemplo, estudiamos un poco el inglés, tal vez ustedes se dieron cuenta, yo me di cuenta mucho, muy tarde, pero tal vez ustedes se dieron cuenta muy temprano. El inglés, pues, es básicamente latín. Hay un montón de cognados, pero un montón, estoy diciendo, no sé si la mitad, pero hay muchísimos. Entonces, en la medida que obviamente pues, identificamos los cognados, podríamos interpretar el inglés, tal vez sin necesidad, obviamente, de tener una gran formación en relación. Entonces, todos estos aspectos, ¿sí? A nosotros no nos toca no tenemos esa responsabilidad de generar una evaluación si la gente utiliza o no utiliza bien el lenguaje y utilizarlo, nuevamente lo repito, tiene que ver con una cuestión académica, es decir, nos dijeron que hay una estructura y que tenemos que respetar y mantener esa estructura, ¿sí? No tendría ningún problema en que esa manifestación se haga en términos académicos. ¿Sí? El asunto es que en la medida que nosotros queremos generar una resistencia en términos del desarrollo cultural, pues casi siempre ese tipo de resistencias van a fracasar. Entonces es muy importante el asumir que incluso nosotros, quienes estamos aquí, hemos utilizado mal el lenguaje, nos hemos apropiado de algunas otras expresiones y que no tiene en absoluto pues nada de malo, sino que son procesos culturales, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos que atender. Y esto nos va a permitir, en ese sentido, pues poder eh, reaccionar, nos va a permitir el poder generar aportaciones sin estarnos generando un conflicto, ¿no? Ya que ese conflicto en sí mismo pues, no es algo que nos corresponda reparar. Y de hecho a nadie, ¿no? El análisis, el desarrollo de la cultura es en ese sentido, se va dando de esa manera y solamente hay que comprender que se va gestando así. En general, un signo es un elemento comunicativo cuya característica central es que se encuentra en reemplazo, ¿sí? Va a haber o representación o nos remite a otra cosa distinta, ¿no? De sí mismo, de la cosa en sí. Entonces, cuando hacemos nosotros comunicación, lo que vamos a tomar son precisamente elementos que van a reemplazar, ¿sí? Que van a representar o que va a llevar a las personas. Lo que tenemos que cuidar en ese sentido es que ese reemplazo, pues verdaderamente tenga esa caracterización, esa personalización de lo que estamos representando, que esa representación lo parezca. Fíjense que en ilustración, no sé exactamente en qué área estén ustedes, pero una situación que es muy, muy compleja es precisamente el de la ilustración. En la ilustración, las expresiones, hay toda una fase de enseñanzas teóricas prácticas en relación a la construcción expresiva que hay en el rostro de las representaciones que hacemos. Y esto es porque si no tenemos el conocimiento sobre los músculos y sobre cómo se desarrolla, por ejemplo, una sonrisa de satisfacción, de alegría, que sería distinto, ¿sí? O una sonrisa irónica, ¿no? Y cómo se complementa con las demás partes del rostro, como por ejemplo las cejas, ¿sí? La abertura de los ojos, pues obviamente pues, podríamos comunicar algo sumamente distinto y en ese sentido, en términos comunicativos, verdaderamente es muy compleja nuestra labor, ¿no? Y esto lo podemos llevar también a otros ámbitos, ¿no? Como la fotografía, como el multimedia, ¿no? En general. Bueno, para Peirce, un signo, es decir, el signo se convierte en signo en la medida que se genera o que se gesta una semiosis. Entonces, la semana pasada les leía un fragmento. Ah, no, no es cierto, no se los leí. Les platiqué en relación a que cuando nosotros no tenemos una interpretación sobre algo, entonces lo vamos a asociar con aquello que nosotros conocemos. Ujú. Entonces, si asumimos que alguien conoce a un determinado grupo de signos o un signo y
Si no lo conoce, lo que vamos a hacer las personas es interpretarlo de acuerdo a los conocimientos que tenemos. Entonces, recuerdo haberles mencionado, en ese libro de la galaxia Gutenberg, se menciona que cuando nativos vieron por primera vez llegar a los galeones españoles, lo que estaban observando, o sea, desde su conocimiento, su interpretación, su percepción, lo que les dijo que son nubes que se están acercando. Uh-huh. No tenían un elemento para establecer, pues sí, se trata de un barco, oye, pues, como con una nube, pues es un barco, que no ves que es un barco. No tenían esa concepción obviamente, de un elemento bastante grande, flotando en el agua. Tenían, obviamente, algunos elementos parecidos, bueno, parecidos en el sentido que les permitía desplazarse sobre el agua, pero no tenían esas dimensiones. Y obviamente el concepto de la vela y demás, y lo que hace el cerebro es una interpretación, y obviamente toda esa condición de interpretación se hace en relación a lo que conocemos. Entonces ahí está presente el riesgo de que las personas no perciban exactamente lo que nosotros estamos tratando de comunicar. Entonces dice, es una relación entre tres elementos. Entonces está el objeto, el signo y el mediador, ¿no? Dentro de esto va a estar el interpretante, ¿no? Que es el interpretamen, el interpretante y el objeto. En ese sentido, este gráfico es mucho más gentil que a mí me costaba cuando era estudiante el definir la diferencia entre interpretante, interpretamen y no sé qué más decía. Se da en ese sentido, hay un sujeto que es el que está presente ante una situación comunicativa. Para que el sujeto llegue exactamente a donde queremos que llegue, debe de tener la referencia. Si yo quiero que la persona piense en un tipo de árbol, pues debo de asegurarme que esas personas conozcan el tipo de árbol. Es un poco complicado en las condiciones en las que nos encontramos, porque pues no tenemos solamente en la ciudad algún tipo de árbol. Sí hay una dominancia de árboles en común en algunas otras partes, ¿sí? Pero aquí pues, podemos encontrar desde un pino hasta ¿cómo se llama? Un eucalipto, ¿sí? Una jacaranda que sí, no sé, creo que no es un árbol, pero bueno, también tiene que ver con vegetación. Y obviamente, en la medida que nosotros tenemos una correlación con el árbol, vamos a tener en nuestra mente un depósito, una reacción del cerebro, es decir, construyendo, ¿sí?, mentalmente una representación de ese árbol. La idea es que esto que se formaría en nuestra mente, puede ser, obviamente, a través de una representación gráfica, pero también a través de la palabra árbol, que desde acá pues, nos podríamos dirigir hacia el asunto de la semiología, ¿no? Con Peirce, ¿no? Con Ferdinand de Saussure. Entonces, cuando nosotros queremos llevar directamente o específicamente o concretamente a una persona hacia una idea sumamente clara, hay que construir las condiciones para que esto se dé de esa manera. Si nosotros dejamos que las personas tengan la posibilidad de interpretar, entonces hay posibilidades altas de que no se dé esa cuestión de la semiosis. La semiosis en ese sentido implicaría, obviamente, que la persona asumiera, ¿sí?, desde nuestro punto de vista profesional, lo que nosotros estamos presentando en términos comunicativos de una manera, pues, clara, ¿sí?, palpable en ese sentido. Entonces, en el momento en el que nosotros exponemos a un determinado público ante un gráfico, ahora lo que hacemos profesionalmente es generar una evaluación. ¿Cómo se hacen las evaluaciones? Nuevamente, va a depender de los lugares en donde trabajen. En algunos lugares en donde trabajen va a haber una oficina específica precisamente para invitar al público en general con ciertas características de edad, género, entre otras, para que sean expuestos esos mensajes ante esas personas. Y entonces
se va a tomar registro. A veces se ponen a llenar algunos formularios, a veces se hace entrevista directa, todo va a depender de la metodología o del método. Entonces, si el presupuesto alcanza, pues habrá segmentos de población mayores, más grandes, para que se pueda tener con mayor precisión lo que está viendo la gente en relación a un mensaje. Aquí está el Chavi. Déjame abrirlo. ¿Quieres salirte? Vamos. Esos estudios en psicología, en el área de la comunicación, como generalmente esos trabajos se hacen en publicidad, se conocen como focus group, ¿no? Grupos de enfoque. Se toman segmentos para que en un ejercicio similar al que seguramente ustedes han realizado en la escuela cuando han desarrollado un trabajo y le preguntan al de al lado, a la de al lado, oye, ¿qué onda? ¿Se entiende? Pues es probable, o es altamente probable que lo entiendan. Ujú. El asunto es que están compartiendo probablemente una misma materia, probablemente, pero si no es el caso, están compartiendo conocimientos en general. Ujú. Tenemos una serie de postulados, de teorías, las cuales pues, nos van dando un determinado perfil, que es a eso a lo que le llamamos cultura visual, que ya les he mencionado, tenemos que también tomar el otro enfoque del asunto de la cultura visual, obviamente para que nosotros rompamos esa estructura en términos académicos sin dejarla, ¿eh? No, no la podemos dejar porque son fundamentos que en algún momento u otro vamos a utilizar en nuestro ejercicio laboral. Sin embargo, tenemos que romper con esa estructura porque en el momento en el que nos acercamos o nos aproximamos al ejercicio profesional, pues ahí no vamos a tener la flexibilidad de esa estructura. Entonces nos vamos a encontrar con que las personas literalmente perciben e interpretan de diferentes maneras. Y una de las cosas precisamente que se observa en esos estudios de grupo de enfoque es que las personas estén comprendiendo exactamente lo mismo. Ujú. Y nuevamente se va registrando. Esas habitaciones son muy particulares. La primera vez que yo ingresé a uno de esos lugares fue como este objeto de estudio. Estaba chavillo, me invitaron, me llevó mi cuñado y me dijo, ¿sabes qué onda? Pues aquí hay te dan un regalo. Pues dije, pues está padre, me dieron un radio, pero no había dimensionado de qué se trataba, ¿no? Solo veía que alrededor había de estos vidrios, bueno, espejos que puedes ver de un lado hacia el otro, pero no de adentro hacia afuera, y que después, con el paso del tiempo, ya en el ejercicio profesional, pues sabes que hay o habemos personas que literalmente estamos observando la conducta y la reacción de quienes están realizando el ejercicio. Entonces, cuando alguien se está tomando a broma la actividad, lo que se hace es simple y sencillamente el estudio de esa persona no sirve, ¿sí? Se elimina. Ujú. No sirve porque no está colaborando con el ejercicio. No se sabe si la interpretación tiene que ver básicamente con lo que verdaderamente tenía que ver el ejercicio, con la intención de esta actividad, y obviamente pues se tiene que desechar. ¿Sí? Son de las variables que hay que considerar dentro de los procesos de investigación. En ese sentido, cuando ustedes toman una materia de investigación, es donde se vuelve fundamental, porque ahí es donde ustedes van a asociar lo que han aprendido desde su materia me parece que se llama así, procesos de investigación o análisis de investigación, algo así que tomaron en tercer semestre. Entonces, desde ahí ustedes están tomando una serie de conocimientos que les permitirá sentir cierta identificación, cierto reconocimiento del terreno al momento en el que usted se encuentra en una deliberación o en una interacción en relación a los resultados de una investigación. Y entonces aquí cabría también el asumir que una de las partes en las que nos falta formación es en la investigación experimental.
Es decir, trabajar, por ejemplo, con grupos de enfoque para poder identificar. Nosotros trabajamos mucho con el te gusta, no te gusta. ¿Sí? Es importante esta situación, ya lo habíamos platicado, en relación a los niveles de comunicación, ¿sí? Pero no es necesariamente una cuestión de te gusta o no te gusta. A veces decimos, sí, sí me gusta porque pues, sentimos el compromiso de señalarlo y solamente algunas pocas personas pues, nos dirán, pues, no, mira, la verdad no está padre, no está interesante. Y obviamente, pues para nosotros pues, es algo así bien duro, ¿no? Que alguien, sobre todo si lo apreciamos, pues, nos diga que no es de esa manera como yo lo había percibido. El signo, aspecto material de la semiosis, es decir, en este caso, el signo, para que tenga esa caracterización de semiosis, pues debe de ser interpretado en la forma, ¿sí? En particular. El interpretante es el concepto, emoción o conducta asociada al signo, ¿sí? Literalmente, ¿a qué nos está convocando? Ujú. Si yo pienso en un árbol, si ustedes piensan en un árbol en particular, yo pienso mucho en el primer arbolito que sembré. Ujú. Entonces, ese arbolito es un pino y todavía está ahí en la casa desde que fue de mi abuela. Ujú. Y entonces pienso en ese árbol. Hay una serie, obviamente, de situaciones asociadas a ese árbol que me lleva a emociones padres como tranquilidad, en donde me siento cada que voy para allá, hacia el otro lado pues, se ve la otra parte del macizo montañoso y pues bueno, es un panorama bastante padre. Ujú. Entonces, eso es lo que pienso en relación a cuando pienso en un árbol. Sin embargo, muchas personas van a pensar en un árbol de manzanas. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos aprendiendo y nos están enseñando a leer y a escribir, ¿sí? Uno de los elementos que se va a tomar pues, precisamente es un árbol que tiene a lo mejor algunos frutos y en diferentes publicaciones pues vamos a encontrar un árbol con algunas manzanas. El objeto, aspecto de la realidad referido a lo aludido por el signo. Uh-huh. Entonces, si alguien me dice, piensa en un árbol, pero quiere que yo piense en el árbol que esa persona quiere que yo piense, pues debe de darme algunas referencias, debe de orientarme para que piense en particular en ese tipo de árbol. ¿Sí? Entonces me tendrá que decir, pues mira, tuvo que ver con los españoles, ¿sí? Y los mexicas y los acolhuas. Entonces aventaron un tiro y pues bueno, por ahí perdieron esa noche los españoles y entonces se le conoce como el árbol de la noche triste, que es así como nos lo enseñaron a nosotros, o la versión que es, me parece la correcta, ¿no? El árbol de la noche de la victoria. Y entonces, un concepto, ¿sí? Tan sencillo, pues lo vamos a ir conduciendo específicamente hacia a donde nosotros querramos. Sin embargo, para que eso suceda, tenemos que guiar a las personas. Es decir, los signos están ahí, ¿sí? Tenemos que interpretar cuáles son los signos que las personas utilizamos constantemente. Sin embargo, hay que echar a andar la comunicación, que es así como me expreso yo en este caso. Esto es, sí, la gente va a interpretar un árbol, pero pues nada más un árbol, la gente va a interpretar el árbol que más le convenga, que más fácil pueda relacionar desde lo que tiene en su almacén, dentro de la memoria. Sin embargo, si yo quiero llevarlo a que piense en un árbol en particular, pues entonces tendré que utilizar los elementos complementarios para que de la forma más precisa, aunque tal vez no todo el mundo llegue a eso, pero ahí estaríamos acercándonos básicamente a lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Como respuesta. Pues bueno, en ese sentido llegamos a esta cuestión de la señalética. La semiótica se asocia demasiado en términos casi siempre absolutos con la semiótica, con la señalética. La semiótica solamente tiene que ver con la señalética, no. Sí, de hecho, de forma general, algo que sucede precisamente con la señalética es que la señalética debe de tener ciertos rasgos universales. ¿Sí? Esos son acuerdos que se van a dar entre los diferentes, o que se van a asumir entre las diferentes, ¿cómo se llaman? Dependencias gubernamentales.
En este caso, para nosotros, esa dependencia gubernamental sería protección civil. Entonces, Protección Civil va a establecer una serie de normativas en relación a cómo tiene que estar establecido dentro de cada unidad, cada edificio, una determinada serie de anuncios que le indique a la gente que está transitando en esos espacios el cómo tiene que actuar dependiendo de cada una de las situaciones, tanto de riesgo como simplemente como de desplazamiento, ¿no? Hacia allá está la biblioteca, hacia aquel lado están los sanitarios, etcétera. Sin embargo, también hay ciertas señaléticas que tienen que ver con la evacuación de los edificios o qué hacer en caso de determinados eventos, ¿sí? Relativos, obviamente, a los siniestros. Y entonces, el asunto, la realidad es que hay una cierta convención, que no tendría nada que ver con esto. ¿Sí? Esto obedece más a cuestiones obviamente, de la experimentación o de la expresión gráfica. El hecho es que no todas las personas van a interpretar esto de la forma en cómo lo estaríamos interpretando. Uh-huh. De hecho, incluso les comento, me costó trabajo el identificar a qué se refería, ¿no? Entonces, pues, son las iniciales de los anglicismos, ¿no? Para hombre y para mujer. Ujú. Entonces, obviamente es interesante, de eso no hay ninguna duda, ¿sí? La elaboración, todo ello es sumamente interesante, pero este tipo de realizaciones va a obedecer a otro tipo de fenómenos. Cuando hay una intervención en ese sentido estética, es decir, hay un cuidado arquitectónico, hay una intervención de diseño de interiores, más una intervención de diseño industrial, más una intervención de diseño de la comunicación, pues entonces comprenderíamos perfectamente cómo este tipo de manifestaciones pues van a tener o podrían tener una razón de ser en este caso, en este sentido. Uh-huh. Y entonces el hecho es precisamente participar en el acto, ¿sí? De una intervención. ¿Sí? Hay una intervención directamente sobre un espacio, pero el asunto es que como es una cuestión que se trata de manejar de forma universal, si ustedes han ido a otros países van a encontrar básicamente la misma estructura entre las señaléticas que hay en carreteras y en edificios. Y eso se debe a que si nosotros vamos a otro lugar o personas o ciertas personas vienen de otro lugar a este país, pues debería de haber, no lo existe, por supuesto, en la totalidad, pero debería de haber estas condiciones, ¿no? Estas caracterizaciones. ¿Sí? Alguien me decía que si en ese cuarto se podía fumar, por ejemplo, y hay una interpretación completamente distinta, ¿no? De el hecho. Tiene que haber, obviamente, un complemento y ese complemento pues, debe estar contextualizado dentro de el espacio. Otra forma en la que se va a romper precisamente con esta cuestión cultural en relación a cómo nosotros vamos a resignificar, yo les comentaba que en otro momento de la historia pues, nosotros teníamos una forma muy particular. ¿Sí? Para nosotros solamente había un corazón y el corazón era rojo. Ujú. Tal vez alguien lo había manifestado de otras maneras, no lo había notado, sí, pero casi siempre utilizamos el corazón rojo y era para referirnos a este amor. Ujú. Sin embargo, va pasando el tiempo y empiezo a distinguir que hay incluso coloraciones distintas, ¿no? Matices, muchas cosas en relación a un mismo signo. Y que esta interpretación o esta intervención, más intervención del color, va a permitir una interpretación. Esa interpretación obviamente tendrá que haber surgido de algún lugar en el orden social y que fue incrustado y que después, una vez que nos empezamos a adaptar y que buscamos manifestarnos a lo mejor y no tenemos las palabras o no queremos expresar concretamente las palabras, pues vamos a acudir a determinadas representaciones. Entonces, de repente, alguien te pone un corazón de color, no sé por decir azul, pone un corazón de color amarillo, cosas por el estilo, y entonces, pues bueno,
¿sí? Tiene que ver con un lenguaje que manejan muy bien ustedes. Yo en realidad solamente conozco el corazón rojo, que tiene que ver con amor, con la simpatía, con la solidaridad, y ahí mismo están englobados diferentes conceptos, ¿no? O la utilización de las iniciales, ¿no? Este tipo de cosas de repente cuando las empezaban a escribir, pues no tenían ningún sentido para mí. Y entonces de repente les decía, oye, ¿qué es esto? No, no es una grosería o algo por el estilo, porque también hay groserías, como está aquí, bueno, por ahí está alguna. Esta es muy usual, la NTP, bueno, otras que tienen que ver también con algunas groserías o algunas expresiones en particular. Pues bueno, vamos a esto que tiene que ver con el asunto del contexto, ¿sí? Esto lo compartieron, lo vi en redes sociales. Entonces, la tipografía importa, sí, la tipografía importa muchísimo. Ujú. El asunto, como en el caso de las representaciones gráficas, movimiento, fotografías, el asunto es que el contexto, como lo escuchábamos creo que fue el ejemplo, sí, con el que cerramos nuestra sesión de la semana pasada, con el fragmento de la película del Hombre Araña y la música de los helados. El asunto es el contexto. La música esta que escuchamos de los helados, pues bueno, es el contexto, es lo que nos va a llevar a la contextualización. Entonces decía esto, miren, te seguiré a donde vayas. Aparentemente esta tipografía, de acuerdo a quien publicó esto, pues bueno, es una fuente que nos va a evocar probablemente hacia el concepto del amor. Y después esta te seguiré a donde vayas, que es exactamente lo mismo, ujú, con una mancha. Sí, el asunto que está hablando ya de otra cosa, ¿no? De una cuestión violenta, de agresión, etcétera. En este caso, aquí también es muy importante el contexto. Esto, recuérdenlo bien, si han llevado narrativa, narrativa gráfica o algo así por el estilo, ustedes seguramente a ustedes ya les habrán dicho que es muy importante que en lo que nosotros hacemos comunicativamente contemos historias. ¿Por qué son importantes las historias? Nosotros venimos de una cultura oral. Entonces, básicamente, la historia a través de las generaciones, los eventos, ¿sí? De la vida cotidiana, los que no son o que no pertenecen a la vida cotidiana, pues se han ido compartiendo o fueron compartidos de esa manera hasta la llegada, obviamente, del alfabeto fonético a estas tierras y con ello, pues, un impacto que va a generar en términos sociales esa llegada de ese tipo de forma de comunicación. Entonces, en lo que nosotros mantenemos esa cuestión de la cultura oral, entonces, en ese sentido, por eso es tan importante que mantengamos dentro de los discursos una historia. Las historias enganchan. Entonces, empezamos con una introducción, obviamente un desarrollo y un desenlace. Si, por ejemplo, sí, aquí pensamos en una escena en donde la pareja escribe el mensaje y pone un corazón, pues bueno, sería bastante implícito, ¿no? En ese sentido, pues bueno, sería a donde vayas y pues bueno, hay mucho amor. Pero aquí en ese sentido el contexto podría ser reconstruido y establecer que alguien estaba muy enamorado, pero tuvo un accidente, ¿sí? Y llegó, nada más pudo escribir con lo que tenía y le dejó un mensaje también de amor, ¿no? Y ya no pudo hacer bien el corazón. Entonces, en ese sentido, puede cambiar radicalmente lo que se está diciendo y es el contexto quien va a modificar lo que ocurre en este caso. Miren, vamos con estos ejemplos. Estamos ya por cerrar el tema de la semiología, así nos va a dar tiempo de ingresar con teoría del color o teorías del color. Entonces, miren, en términos culturales, nosotros hablamos así. Ujú. Es tan válido, por ejemplo, vamos a comer niños o niños vamos a comer, es completamente válido. ¿Sí? En el caso del lenguaje, lo que nosotros hacemos mucho es descomponerlo. Esto es completamente válido en términos culturales.
¿sí? Ustedes lo usan, yo lo uso, hay muchas personas que vamos a estar utilizando cada uno de estos elementos. Ujú. No debemos de tener miedo a esto. Yo sé que la rigidez, a veces el rigor académico, pues nos dice y nos señalan, estudiaste, entonces si estudias, ¿cómo puedes haber cometido ese error? En realidad, los errores que nosotros cometemos no son necesariamente tales. Lo que muchas veces ocurre es que nosotros tenemos ya una fuerte estructura cultural, o sea, eso es invariable. Entonces, al tener esa fuerte estructura cultural, siempre va a contrastar con la cultura que con la que nos adoctrinan, ¿no? En términos, con lo que nosotros igual incluso les adoctrinamos en términos académicos. Un poco para que pueda ser libre pueden desarrollar y permitir esa libertad en términos creativos, pues tienen que aprender a romper también con ese tipo de estructuras, no tener miedo, ¿sí? A meterse con uno u otro ámbito. No hay que permitirse ese tipo de posibilidades, porque al final de cuentas, eso sucede. Eso es lo que hacen verdaderamente en las campañas. La gente sabe que en términos culturales, pues las personas están adaptadas a ciertas formas de comunicación y no hay razón, no existe realmente una razón de ser para que intenten ser rotas. Iba a decir rompidas, ¿eh? Bueno, entonces aquí también pueden adquirir, ¿no? Zapatos de piel de niñas. Solamente alguien que esté muy metido con esta cuestión académica, ¿sí? O alguien que esté pensando verdaderamente en quitar la piel a alguien, ¿sí? Para hacerse unos zapatos, va a interpretarlo de esa manera, ¿sí? Culturalmente, ¿sí? Dice zapatos de piel de niña, pues sí, cuando lo leemos rápido, pues entendemos de inmediato que se refieren a zapatos de piel, que van a ser pueden ser utilizados por niñas. Ujú. Sin embargo, aquí, obviamente, la academia diría, no, está mal escrito. Y entonces, pero la academia no va a andar por todas las calles de la ciudad queriendo corregir a todo el mundo. O sea, no sucede de esa manera. ¿Sí? Algo más o menos, no tan cercano a esto, pero sí relativo sucedió con lo que hicieron la alcaldía Cuauhtémoc, en lo que rompieron con toda la estructura cultural, quisieron romper, o bueno, de hecho, sí la rompieron y pintaron todo de un solo color para que se viera uniforme y cosas así. Sin embargo, es una cuestión sumamente cultural, ¿sí? O sea, es como ir al tianguis y ver el rótulo de solo hoy o para irme temprano o expresiones de esa naturaleza que obviamente tendría que ver con una ruptura en ese sentido, con la cuestión cultural. Pues bueno, dentro de esto ya tenemos ciertas situaciones, las cuales ustedes van a ver invariablemente en todo su ejercicio profesional y que les invito a que cada que hagan algo tengan ese tipo de análisis, de reflexiones. Obviamente, si no se tiene los datos en torno a la cultura, pues bueno, hay que hacer pues, lo básico para tener una aproximación. Sí, yo sé que a veces no nos van a pagar tanto como para que hagamos una investigación, me queda sumamente claro. Por eso les digo, a veces lo van a ver en su lugar de trabajo, a veces simplemente haz esto, lo hacemos en función de lo que nosotros entendemos o lo que les hemos dicho en términos académicos. Mi invitación es traten de acercarse un poco a esos factores culturales, porque esas pequeñas diferenciaciones son las que nos permiten tener cierta cercanía. Esto nos lleva a otra cuestión asociada también con el tema de la percepción. Nosotros vimos teóricamente, desconozco si ustedes también, esta cuestión del peso visual, cómo generar equilibrio en una composición. Y entonces, revisando el libro de Andrea Dombis, La sintaxis de la imagen, pues literalmente en esa sintaxis, pues establece casi cualquier cosa puede tener un equilibrio visual. Ujú. Esto es importante y es interesante, teóricamente es interesante, pero con el paso del tiempo veía estos formatos, muchos de los formatos que nosotros tenemos más bien están adaptados a los sistemas de producción, como por ejemplo el tamaño de las hojas, ¿no? Se estandarizó o hay
una intención de estandarización que probablemente ni siquiera tenga que ver con estas cuestiones, ¿no? De lo que se desarrolló en el Renacimiento, previo al Renacimiento, ¿no? Todos estos conceptos de composición y situaciones por el estilo, ¿no? Donde podríamos ubicar y hay que generar redes. En todo eso estoy completamente de acuerdo, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario, solo quiero mostrarles una versión complementaria a lo que tenemos aquí, ¿sí? Siempre creo que la teoría que coincide con lo que les voy a decir es que uno de mis maestros siempre nos decía que lo más importante siempre va a estar en el centro. Uh-huh. Y he estado observando en películas, en diferentes publicaciones, esta situación. Este es un ejemplo que les muestro en Mercadotecnia. Si estuvieron conmigo en Mercadotecnia lo recordarán, ¿sí? Y ahorita la explicación tiene otro sentido, ¿sí? Por favor, quiero que observen. Ah, ¿se acuerdan que les platicaba de la actividad cerebral? Esto es neuromarketing. Ajá, y van a ver por aquí cómo la actividad cerebral se manifiesta a través de destellos. Ujú. Pero lo que quiero que observen está aquí donde está esta manchita roja. Ujú. Lo vemos y lo comento. Bueno, esto es el rastreador ocular, ¿no? Que es lo que utilizan para literalmente saber hacia dónde está dirigiéndose la vista. Ujú. Esto es, como les decía, es un ejercicio en donde se va a tomar a la neurociencia para ubicar la actividad cerebral, ¿no? Es decir, en la parte frontal, que es donde está ubicada la cuestión de la traducción en torno a los estímulos visuales, si hay una carga hacia la emotividad, hacia el razonamiento, el nivel de enganche, es decir, las pulsaciones del corazón, la velocidad con la que está bombeando, hay cambios significativos, que son cosas que están evaluando. Sin embargo, aquí, si ustedes se dieron cuenta, lo que hay es que el rastreador ocular este, siempre lleva a que eh, siempre se direcciona hacia el rostro, hacia los rostros. Incluso se acerca hacia el perro, se acerca hacia la máscara que trae la niña o el niño, no sé quién esté detrás de la máscara, de los papás. Y lo que hace realmente el cerebro es que va a buscar ese tipo de referencias. Las referencias que busca es porque ahí va a encontrar, ¿sí? Nuestro cerebro una forma de interpretar lo que está sucediendo en relación al contexto. El contexto es el espacio, pero también el contexto, recuérdenlo, es la música. Si la música es significativa para ustedes, la pueden identificar, entonces, pues bueno, ya hay una parte del contexto que está más o menos resuelta, pero sobre todo hay una búsqueda por descifrar, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en términos emocionales? ¿Sí? En ese sentido, cuando se trabaja en términos comunicativos, por eso es tan importante los castings, ¿sí? No solamente es la personalidad, sino también es cómo alguien puede manejar sus expresiones, ¿sí? Con tal capacidad precisamente para transmitir comunicativamente lo que debe ser transmitido en ese sentido. Entonces, habrá lugares en los que ustedes trabajen en donde, pues, incluso habrá ese tipo de posibilidades, ¿no? En términos de que ustedes puedan conocer
puedan acercarse a una casa productora y decir, este tipo de voz no coincide con lo que estamos buscando en términos comunicativos. Entonces, a ver, muéstrame de tu repertorio qué más tienes. ¿Sí? Dentro del casting, qué tipo de personajes podrían ser y observar quiénes son las personas que podrían estar dentro, obviamente, del marco, dentro de las posibilidades de éxito en términos comunicativos. Sí, pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos, sí, ya no nos da espacio para que podamos este, abordar con cierta profundidad ya la teoría del color. Vamos a dejar para la próxima vez que nos veamos. Les platico